Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos de trazando la historia de la Navidad. Usted ve ahí el subtítulo de este mensaje, siguiendo la simiente prometida del Redentor en Génesis. Así que hemos visto a través de la Escritura la evidencia de la preexistencia del eterno Hijo de Dios. Él se encarnó hace más de 2000 años. Y realmente para poder apreciar el valor de la Navidad debemos reconocer entonces la identidad del Hijo de Dios como aquel a quien los ángeles servían, oraban antes de su nacimiento, como aquel que también nos formó a nosotros e hizo este universo con todo lo que hay en él, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Este eterno Hijo de Dios es Dios mismo. Así que este Dios es el que dejó su gloria, su trono en el cielo para venir a esta tierra. ¿Con qué propósito? Con el propósito de rescatar al hombre que arruinó con el pecado este mundo, que arruinó la comunión con Dios con su pecado, con su desobediencia. Vimos que Adán y Eva desobedecieron ahí en el jardín del Edén. Ellos arruinaron la creación perfecta de Dios. Ellos escucharon la voz de la serpiente, que es Satanás, y siguieron su propio deseo, en lugar de escuchar y seguir el plan de Dios. Y esto es lo que la humanidad ha seguido haciendo desde entonces. Y ahí nos incluimos usted y yo. El pecado entonces trajo grandes consecuencias, vimos la vez pasada, para Adán y Eva y para todos sus descendientes. Mucho dolor. Recuerda que a Eva Dios le dijo que iba a dar a luz con dolor. Y hablábamos que eso no solamente envuelve el momento del parto, pero en sí el dolor abarca todo lo que tiene que ver la crianza de los niños. Todo lo que tiene que ver con su cuidado, tanto en lo físico como también en lo espiritual, ¿no? Parte de la maldición que también vino a consecuencia de su desobediencia fue el trabajo que sería fatigoso. Recuerden que el trabajo en sí no fue consecuencia del pecado, pero la consecuencia fue la fatiga, el cansancio, lo pesado que sería el trabajar. Aunque Dios primero maldijo a la serpiente, y me refiero en sí al animal, haciéndole arrastrar sobre su pecho, como un símbolo de degradación, de desgracia y de derrota. Luego también maldijo a la serpiente espiritual, ahí en Génesis 3:15, que es Satanás. Pero justo en medio de esa maldición que Dios pronunció a Satanás, brilló entonces el mensaje más glorioso de esperanza. Dios prometió que la simiente de la mujer, es decir, que un descendiente de la mujer, aunque sería herido por la serpiente en el calcañar, lo cual nos da una imagen clara de Jesús en la cruz, siendo herido. Finalmente, esta simiente de la mujer que es Jesús aplastaría con su victoria, con su resurrección, la cabeza de Satanás. Y este versículo de Génesis 3:15 entonces encierra la primera historia de Navidad en la Biblia. Pues aquí se presenta el gran misterio de la encarnación. Es una profecía que se refiere a Jesús como el Mesías conquistador sobre Satanás. Para nosotros representa el más grande milagro que Dios nos trajo con la encarnación de su Hijo, haciendo un despliegue de su gracia, de su poder, de su justicia, de su santidad, de su perfección, de su ira, de su humildad, de su amor y de su gran misericordia por todos aquellos que hemos transgredido su ley, que no lo merecíamos, que hemos traspasado los límites que Él ha puesto para nosotros. Y de esta manera entonces haciendo posible el perdón de nuestro pecado y nuestra reconciliación con Dios. Hablamos también un poco de la vergüenza que trae el pecado, la culpa que trae el pecado y cómo Dios también nos dio una hermosa figura de su justicia cuando Él los cubrió, cuando Él los vistió con pieles de un animal. Así que lo que vamos a seguir ahora básicamente es un trazo a vuelo de pájaro sobre la genealogía de Jesús, quien es la simiente prometida por Dios en Génesis 3:15. Y esto entonces nos va a permitir ver el plan redentor en acción y el despliegue glorioso de su misericordia y fidelidad
en el cumplimiento de esta promesa dada desde el jardín del Edén. Una vez que Satanás recibe la maldición, ahí en Génesis 3:15, vemos de inmediato la enemistad predicha por Dios en acción. Y en el capítulo 4 de Génesis vemos el primer asesinato. La simiente de la serpiente, Caín, mató a la simiente de la mujer, que era Abel. Pero Dios, en su gracia, sustituyó la simiente de la mujer dándole otro hijo al que puso por nombre Set, por medio del cual preservaría la simiente de la redención. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la misericordia de Dios mostrada a uno de los descendientes de Set, llamado Noé. En el capítulo 5 de Génesis encontramos, si se quiere ubicar ahí en Génesis 5, vamos a encontrar 10 generaciones de Adán hasta Noé a través, como dije, del linaje de Set. En el capítulo 6 vemos que así como los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra, así también se multiplicó la maldad de ellos. Así que el corazón de Dios se dolió, pues todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Ahí lo ve en Génesis 6:5. De continuo el mal. Yo no sé si esto le suena familiar, porque ¿acaso no es lo que vemos en nuestros días? Así que Dios decide limpiar el mundo con el diluvio, pero el Señor no olvidó su promesa. Así que en su misericordia Él preservaría la simiente de la redención a través de un hombre llamado Noé, quien halló gracia, favor, misericordia ante los ojos de Dios. Ahí, si quieres, puedes estar viendo ese pasaje de Génesis 5 al 8, aunque no lo vamos a leer ahorita. Pero este acto de elegir a Noé fue un acto precisamente de la soberanía de Dios. Así que Dios hace pacto con Noé, le manda a hacer un arca para salvar su vida, la de su esposa y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, y a sus respectivas esposas. Noé entonces comenzó a construir el arca y a predicarles acerca del diluvio. Pero la gente, ¿qué hacía? No creía. Y no solamente no creía, pero además se burlaba de él. Como muchos se mofan al escuchar del juicio divino que está por venir. Cuando la gente escucha acerca del infierno, ahí vas con eso, ¿verdad? La gente vive voluntariamente ignorando y además mofándose de la condenación que habrán de recibir si no se arrepienten, si no se refugian en Cristo. Ahora escuche las palabras de Jesús en Mateo 24, versículos 38 al 39, y usted lo puede leer aquí en la pantalla. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos esperando también nosotros, como los judíos esperaban, ¿verdad? Su primer venida. Ahora a nosotros nos toca esperar también su segunda venida. Pero la Escritura nos ha dejado clara que esta segunda venida ya no será, ya no vendrá como un bebé, ya no vendrá humilde como un carpintero, pero ahora vendrá como lo que es, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a juzgar al mundo. Así que aquí está la situación que vemos también hoy en día. La gente no comprenderá acerca de esta venida, del juicio de Dios venidero, hasta que suceda. Pero será demasiado tarde. Así pues, el arca que construyó Noé era un tipo de Cristo, porque solo quien entrara en esa arca podría ser salvo del juicio de Dios. Así también todo el que esté en Cristo será salvo del juicio venidero. Y escuche, no digo que esté en una religión, sino que esté en Cristo, en Cristo. No hay otro refugio que le pueda proteger de la ira de Dios. En los días de Noé
fueron solamente 8 los que se salvaron. De entre los hijos de Noé está Sem, quien recibe también gracia, el lugar favorecido de estar en el linaje del Mesías. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos 2 genealogías de Jesús que nos confirman que Jesús es la simiente prometida de Génesis 3:15. Mateo abre su evangelio con la primera de ellas. La segunda genealogía que encontramos, usted la va a encontrar en Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Y le voy a pedir que vaya por favor ahí a Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 38. Y observe por favor el último nombre que se lista en el versículo 38 y dígame quién es. Ajá, ¿quién? Ajá, pero ¿quién es el? Adán. Adán es el último listado ahí. Ahora vean el versículo 36, ahí es donde encontramos a Sem, quien es hijo de ¿quién? Noé. Ahora, 9 nombres hacia atrás o hacia arriba, en el versículo 34, vamos a encontrar otro nombre familiar para nosotros, que es Abraham, hijo de Taré. Entonces, si usted después quiere revisar, ahí va a encontrar la línea genealógica de Jesús. Los eruditos dicen que esta corresponde más hacia el lado de María y la de Mateo del lado de José. Ahora entonces, si volvemos nuevamente a Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3. Génesis 12, versículos 1 al 3. Para nuevamente enfocarnos en Abraham. En este pasaje encontramos una promesa cuyo cumplimiento se extiende por todas las escrituras hasta Apocalipsis 20. Y esta promesa se conoce como el pacto abrámico. Ok, hermano, ¿lo quiere leer? Sí, pero Jehová, habiendo dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y de la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, 1 al 3. Gracias, hermano. Así que entonces Dios prometió a Abraham hacer de él una gran nación y que por medio de él entonces serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que entre varias cosas que incluye este pacto se contiene también la simiente del Redentor. Recuerde que Abraham viene directamente de Adán, descendiente de Adán. Y entonces aquí a Abraham nuevamente le es prometida una simiente. Pero había un pequeño problema. Abraham y su esposa Sara eran un poquito pasaditos de la edad, ¿verdad? Para continuar la simiente. Pero no solamente eso, sino además Sara era estéril. Y aunque al principio la promesa sonó como un chiste, sin embargo Abraham creyó la promesa. Pero pasaron varios años y ellos seguían sin poder tener hijos. ¿Qué hicieron entonces? Trataron de echarle una manita a Dios para que la promesa fuera cumplida. Decidieron entonces que la simiente podía venir de la esclava de Sara, llamada Agar, quien dio a luz a Ismael. Y este fue entonces un grave error. Lejos de resolver el problema, lo empeoró, lo hizo más grande, porque causó una enemistad entre Sara y Agar. Y las consecuencias de esta mala decisión prevalecen hasta nuestros días por la hostilidad que hay entre los descendientes de Ismael, los árabes, y los descendientes de Isaac, los judíos. Pero Isaac entonces era realmente la simiente prometida. Más bien, Isaac era el hijo de la promesa. Así que, hermanos, cuando nosotros estemos también en un tiempo de espera, debemos confiar en las promesas de Dios y no tratar de resolver el asunto por nuestra cuenta, pensando que vamos a echarle una manita a Dios, ¿no?
Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir lo que Él ha prometido. Con todo, Dios es siempre fiel a sus promesas. Ahora, veamos Génesis 17:7, y se lo voy a poner aquí si quiere. Dice así Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. ¿Por qué? Pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, Dios no solamente promete hacer de Abraham una gran nación, pero establece ese mismo pacto de una simiente en cada generación suya. Así que el pacto fue perpetuo, para siempre. Ahora, no pierda de vista, por favor, que ese pacto perpetuo es Jesús. Ahora, en este punto de Génesis 17:7, Abraham y Sara aún no tenían ningún hijo, pero eso iba a cambiar en un año. Isaac nació, Isaac crece, y Dios le da a Abraham la oportunidad de probar que realmente confiaba en él. Entonces Dios le pide a Abraham lo impensable, que sacrifique a su único hijo amado, que sacrifique a su único hijo amado. Ahora piense la comparación también de Dios, que nos dice que nos dio a su hijo, ¿qué? Unigénito, su único hijo amado. Entonces, vamos a ver lo que dice Génesis 22:1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué difícil, ¿verdad? Pero con todo y que esto parecía irracional, en contra del carácter mismo de Dios y el fin de la promesa del pacto abrámico, ¿cómo es posible si Dios me ha prometido descendencia a través de Isaac? No lo puedo matar. Pero Abraham pasó la prueba, él obedeció, creyó que si su hijo moriría, Dios le resucitaría en virtud de cumplir su promesa. El escritor de Hebreos nos confirma esto cuando él dice ahí en Hebreos 11:17-19. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, que había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moriría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él no estaba pretendiendo, ¿verdad? Cuando alzó su cuchillo, él no estaba diciendo: mira que viene la voz de Dios. No, él estaba dispuesto, justo, era una sola acción cuando Dios lo detiene. Dios detuvo la mano de Abraham justo antes de que matara a su propio hijo. ¿Y Dios qué hizo entonces? Proveyó un carnero como sustituto de Isaac para el sacrificio, mostrándonos en ese acto una representación de la expiación vicaria que sucedería muchos años después en el sacrificio sustitutivo de Cristo. Expiación vicaria suena un poquito complicado, ¿verdad? Expiación vicaria, ¿qué es eso? Pues es básicamente ese sacrificio sustitutivo de Cristo, cuando el Hijo unigénito y amado de Dios como cordero inmolado en ese preciso monte, en ese preciso lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en la cruz, recibiendo la ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Solamente que en este caso Dios el Padre no detuvo su mano, porque era la única forma de nuestro rescate.
Y esto, hermanos, es realmente asombroso. Dios confirma ahora su pacto perpetuo con Jacob. Eventualmente, ¿qué sucede con Isaac? Él crece y se casa con, ¿recuerda quién? Rebeca. Ellos tienen dos gemelos, Esaú y Jacob. ¿Quién de los dos continuaría con la simiente redentora? Uno pensaría que el mayor, en este caso Esaú. Pero para Dios no se trataba del orden del nacimiento, sino de la elección soberana. Dios eligió al menor, a Jacob, no por merecimiento, sino por gracia. Esta es la única forma que Dios sigue llamando a sus escogidos, por pura gracia y misericordia, a pesar de nuestro pecado. Y esto no significa que Dios nos ama tal como somos. Usted está perdido, Dios le ama tal y como ustedes. No, pero Dios le ama a usted a pesar de lo que es. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y Él en su gracia no nos deja como somos. Y esto lo vemos en el cambio también que Dios dio en el nombre de Jacob. Le cambió el nombre. Jacob significaba suplantador o engañador. Recuerdo que el hermano nos predicó un poquito acerca de esto. Y hablaba entonces del carácter de Jacob. Recuerda que él, a base del engaño, también recibió la bendición de su padre Isaac, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el nombre que recibió? Israel, que significa Dios gobierna o el que lucha con Dios. Tiene varios significados. Jacob debía encontrar entonces esposa para sí. Así que él va a seguir el mandamiento de su padre de ir a la casa de su tío, Labán, el hermano de Rebeca. ¿Y qué pasa ahí? Se enamora de la hija menor de Labán, una mujer hermosa, llamada Raquel. Jacob hace entonces un acuerdo con Labán de trabajar 7 años para recibir a Raquel como esposa. El tiempo pasa, se cumple y se lleva entonces el banquete de boda. Y al amanecer se encuentra con una pequeña sorpresa. La mujer con la que amaneció casado era la hermana mayor, Lea, la fea. Básicamente, Jacob recibió una cucharada de su propio chocolate, como decimos nosotros. En su queja con Labán, a la semana recibió también a Raquel, bajo la condición de trabajar otros 7 años para él. Ahora entonces, lo que vemos aquí nuevamente es la elección soberana de Dios, porque la mujer despreciada que Jacob no quería, pero que recibió como esposa, es la que Dios eligió para que llevara en su vientre la simiente de la promesa. Mientras que la mujer amada, Raquel, no podía dar a luz. Ella sí dio a luz a Rubén, Simeón, Leví, Judá, y no pierda de vista ese nombre, Isaacar y Zabulón. Finalmente, después de muchos años, la mujer amada, Raquel, da a luz a José, quien es amado por encima de sus otros hermanos. ¿Por qué? Por ser el hijo de la mujer amada. Y luego, esta misma Raquel también dio a luz otro hijo, llamado Benjamín. Pero fue un parto difícil y murió. Jacob tuvo además otros hijos. Con Bilha tuvo a Dan y Neftalí, era sierva de Raquel, y con Silpa, quien era sierva de Lea. También tuvo otros 2 hijos, Gad y Aser. Un total de 12 hijos, de donde tenemos las 12 tribus de Israel.
Básicamente lo que Dios estaba construyendo aquí entonces con estos hijos era la nación de Israel. Ahora vea por favor la promesa que Dios hace a Jacob después de haberle cambiado el nombre en Génesis 35:11. Pastor, este José es el que estuvo con el rey de Faraón. Ajá. El que vendieron. Exactamente. Y esta historia la vamos a ver, si Dios permite, para la próxima vez. Génesis 35:11. Se lo voy a poner aquí, perdón. Ahí está. Ya está. Luego puede oír el resto de la historia. Entonces Dios dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate. Llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones. Habrá reyes en tus descendientes. Ahora, entonces, con esto el Señor estaba confirmando el pacto que Dios hizo con Abraham e Isaac, de hacer de ellos una gran nación. Quedó confirmada la promesa que por su simiente vendría la bendición a todas las naciones. Ahora, vea lo que dice también la profecía de Números 24:17, que le voy a mostrar aquí. Números 24:17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, ¿qué? Estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Ahora pongan atención a esta predicción que resalté ahí al centro del versículo. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Esta es una hermosa analogía que apunta a Jesús, quien vendría del árbol genealógico de Jacob. Y Jacob viene del árbol genealógico de ¿quién? Adán. Si nos vamos hasta abajo, hasta el primer hombre. Entonces, Jacob es descendiente de Adán. Y esta estrella prometida aquí vendría también del árbol genealógico de Jacob. ¿Quién es esa estrella? Jesús es la estrella de Jacob. Y esto denota su gloria, su esplendor, que sería aún visible tras el velo de su humanidad. Por eso Juan en el Evangelio afirma diciendo: y vimos ¿qué? Su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, vea que aquí también menciona el cetro, y el cetro entonces también denota poder y autoridad, pues su reino sería un reino eterno. Este vendría para salvar a todo aquel que crea, trayendo luz a la densa oscuridad que el pecado ha causado. Y ahora le pregunto yo, si es que esa luz ya la tiene usted. ¿Ha sido usted alumbrado con la luz de Cristo? Y la luz, recuerde que es una metáfora para la verdad de Cristo. Cristo es verdad. Y esa verdad es la que alumbra a nuestra oscuridad, alumbra nuestro pecado. Pero mi oración es de que en su caso no sea como Juan nos dice, que la luz vino al mundo, pero los hombres que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así que ciertamente esta luz va a alumbrar nuestra oscuridad, va a dejar al descubierto nuestra maldad. Pero cuando deja al descubierto nuestra maldad, no es, como vimos la vez pasada, simplemente para avergonzarnos, sino para que nosotros podamos arrepentirnos, confesar, ver nuestra gran necesidad de salvación. Esa siempre será su principal necesidad. Quizá usted piense, bueno, yo necesito que mi esposa sane, yo necesito que ganar $10,000 al mes, no sería nada malo.
me sacarían muchos problemas. Yo necesito que mis problemas aquí y allá se solucionen. Yo necesito. Pero su principal necesidad siempre será recibir esa luz que Jesús le ofrece con su vida, con su sacrificio, con su amor. Así que si no lo ha recibido, no tarde en recibirlo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has dado, por la bendición que nos has dado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, porque tú realmente has venido a alumbrar nuestra oscuridad. Señor, oramos que cada uno de los miembros de esta iglesia pueda ser alumbrado con esa luz, Señor, para que cada uno de nosotros podamos caminar en esa luz y maravillarnos de tu gran amor, de tu gran bondad, de tu gran paciencia, de tu gracia que nos ofrece, Señor, aun cuando ya nos has alumbrado, Señor, muchas veces seguimos rebeldes, pero ayúdanos, Señor, a vencer el pecado que está en nosotros, pero no por nuestras fuerzas, sino simplemente por la fe, así como Abraham. Como Abraham creyó, ayúdanos a creer también a ti, Señor, porque tú has vencido ya sobre el pecado, has vencido sobre Satanás. Así que ahora depende de nosotros tomarnos no de nuestra victoria, sino de la victoria de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos asombramos de ver cómo es que podemos retroceder de Jesús hasta Adán y ver que Él es la simiente prometida en Génesis 3:15. Gracias te damos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de quien oramos. Amén.